Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Reciban un afectuoso abrazo y le doy la bienvenida tanto a hermanos, amigos y familia. Espero que hoy en esta mañana puedas disfrutar una vez más de esa maravillosa presencia de Dios. Que hoy en esta mañana puedas disfrutar una vez más de la gracia y las cosas que Él ya tiene preparado para ti. Como te decía en un inicio, por favor, no te desconectes, ¿ok? Dios va a hablar hoy a tu vida, Dios va a traer un mensaje muy importante. Y recuerda lo que siempre hablo y siempre digo, Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero el oír no cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Entonces, hoy en esta mañana, lo que tú vas a oír, la palabra de Dios, que sea la que edifique tu vida, ¿te parece? Y en estos días, como te mencionaba, funestos que estamos viviendo, en estos días tristes, en estos días difíciles, complicados, tenemos que empatizar un poco con los demás. No todos tenemos la misma oportunidad, no todos tenemos, como algunos otros, la bendición desde casa poder estar trabajando, estar recibiendo un sueldo íntegro. Sabemos y hemos escuchado que ya a muchos les han reducido un cierto porcentaje. Algunos, y lo tengo que decir, están obviamente con ese pendiente de que no están llegando a sus metas, no están llegando a sus ventas y pues por lo consiguiente no van a generar un bono. Entonces hay muchas situaciones y tenemos que empatizar con todos. No podemos, como te decía hace un momento, juzgar, criticar deliberadamente. Por eso es que ahorita se está viviendo un estrés y se está generando realmente un problema psicológico en muchas personas. Personas que ya no están aguantando el encierro. Personas que ya no están aguantando el estar con una persona tanto tiempo y como quien dice, ya quiero salir, ya quiero que esto termine, ¿no? Y se están generando, incluso leí el otro día, mucho maltrato infantil. Qué triste, y lo digo, qué difícil es esta situación. Niños que no tienen otra oportunidad, no pueden hacer otra cosa y sin embargo están ahí en su casa, algunos aburridos y peor, deja que los que estén aburridos, algunos siendo maltratados porque la impotencia, porque la frustración, porque el coraje, por la situación que los padres están viviendo se ve desahogada en ellos. Y tenemos que orar y clamar por todas esas familias, por toda esa situación que se está viviendo a nivel mundial. Yo no sé de qué parte de la República tú me estás escuchando, ya se escucha que posiblemente el 1 de junio ya empieza a haber un poquito más de movilización en ciertos lugares que han tenido poco contagio. Como te dije, tengamos cuidado con eso, no vivamos y no lo hagamos deliberadamente. Y precisamente el Señor me hablaba y me ponía este mensaje y créeme que me ministró. En medio de mis pruebas, todos tenemos pruebas. El título de este devocional es así: en medio de mis pruebas, mi fe se activará. Y hoy lo que tú vas a escuchar, en medio de tu prueba, en medio de tu problema, de tu situación que estés viviendo, tu fe se tiene que activar. ¿Ok? Sé que tú me podrás decir, Edgar, tengo años conociendo de la palabra, Edgar, mi fe siempre ha estado activa, pero tenemos que reconocer que muchas veces cuando viene el problema, cuando viene la situación, la fe mengua. Y yo te lo voy a comprobar bíblicamente ahorita más adelante con unos versículos. La fe se ve debilitada, la fe se ve puesta a prueba. Y en esos momentos es como el título de este devocional. En esos momentos de prueba es cuando más mi fe se tiene que activar. Pero a veces parece o a veces pasa o sucede lo contrario. ¿Ok? Recordarás en estos días hubo una fuerte lluvia ya en la madrugada. Y tuvimos un problema ahí en el cuarto. Entró el agua por lo que es el conducto del clima. El clima parecía cascada, con eso te digo todo. O sea, fue horrible, de verdad. Caía el chorro de agua, y muchas veces nos presenta situaciones así, situaciones difíciles. Yo me podría haber frustrado, me podría haber enojado, podría haber hecho muchas cosas. Pero dije, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Siempre quise dormir en una cama de agua, así que pues a lo mejor y se me haga esta noche, ¿no? Gracias a Dios no fue el caso, pero sí se inundó todo. Tuvimos que esperar, pues obviamente ya que terminara la tormenta, la lluvia, y ya ponernos a secar, ¿no? Ponernos a recoger toda el agua, porque de verdad se inundó la mitad del cuarto. Entonces siempre que hay tormentas, siempre que hay lluvia, siempre que hay tempestades, tenemos que activar nuestra fe.
¿no? Yo le decía, y lo comento porque cuando esto sucedía, tanto mi esposa como yo decíamos, Señor, ya que pase la lluvia rápido, por favor, Señor, por favor. Entonces activé mi fe, ¿no? Y gracias a Dios no duró mucho la lluvia, se controló. Me podrás decir loco, podrás decir lo que tú quieras, pero bueno, es mi fe, ¿no? Y yo sé que tú también de una forma tienes tu fe, o pones a prueba tu fe, o activas tu fe. Pero bueno, en estas situaciones, y fíjate que es muy importante en Lucas, ahí no sé si tú tengas la oportunidad, apúntalo por favor. Mira, lo que te voy a decir es la introducción de este devocional y está tremendo. En Lucas, a lo mejor tú recordarás Lucas 22, ¿ok? En Lucas 22, versículo 31 al 33 o 34, por ahí así, Jesús habla sobre la cuestión de que Pedro le iba a negar, ¿no? En ese momento Jesús decía que antes de que cantara el gallo, Pedro le iba a negar, ¿te acuerdas? 3 veces. Y Pedro, versículos antes, dice, no, Señor, si es posible que yo vaya a la cárcel, si es posible que yo te acompañe hasta la muerte, ahí yo estaré. Un versículo antes de que Jesús mencionara esto, ¿no? Pero mira, lo importante en este pasaje, y es la introducción en Lucas 22, apúntalo, Lucas 22, versículo 31, Jesús dice, Pedro, bueno, le dice Simón, le dice, Simón, he aquí que Satanás, escucha, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Zarandearlos es una traducción, o si tú lo buscas, es para poner a prueba su fe. Satanás os ha pedido para zarandearlos, como al trigo. Qué tremendo es que escuches de parte de Jesús eso, ¿no? Y a lo mejor tú puedes inmediatamente esperar que Jesús diga, pero tranquilo, yo te voy a cubrir, yo te voy a proteger, yo te voy a defender, ¿no? Lo que nuestra fe cree que eso sucede cuando tenemos una dificultad. Y es increíble, escúchame, es increíble lo que Jesús le responde. Dice, pero yo he rogado por ti. O sea, Jesús nada más oró, Jesús nada más rogó por él. Dice, pero yo he rogado por ti, y guarda, graba, subraya esto en tu Biblia, guárdalo en tu mente y en tu corazón. Dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Qué tremendo esta palabra. Jesús le dijo a Pedro, Jesús no le dijo, yo voy a tomar tu problema. Jesús no le dijo, yo me voy a poner en medio. Dijo, yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Hay pruebas, hay situaciones, amigo, hermano, familia. Hay situaciones que tenemos que vivir. Y hay situaciones que el Señor nos dice de la misma forma. Que no falte nuestra fe. Va a llegar un punto en tu vida en que tengas que vivir por fe. Escúchame, en que tengas que vivir por fe, o que tengas que vivir por miedo, por incertidumbre, por temor. Tú decides cómo vivir. Si vas a vivir por fe o vas a vivir de la otra forma. El día de hoy, esta mañana, alimenta tu fe. Alimenta tu fe. Para que tus miedos, tus temores, tus angustias, tus preocupaciones se queden con hambre. Para que se hagan a un lado. Y es tremendo lo que leímos ahí en Lucas 22. Y la palabra dice que no nos podemos escapar de ciertas situaciones. No nos podemos librar de ciertas situaciones. Y me gustaría leer parte de versículos de un libro que a lo mejor lo voy a poner a prueba. A ver, yo sé que muchos estamos ahorita dormidos, pero lo voy a poner a prueba. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento? A ver si alguien se lo sabe, póngalo ahí en el chat, por favor. Este libro se cree que se escribió en el año 45 al 50 después de Cristo. ¿Okay? Fue el primer libro que se escribió. Y no se tiene como tal el reconocer quién lo escribió. Hay 4 personas que aparecen en el Nuevo Testamento con ese nombre, pero no se sabe a ciencia cierta quién de los 4 fue, ¿no? Algunos rumoran que fue el hermano de Jesús, por la cercanía y por la descripción de este libro. ¿Pero qué? ¿Nadie se lo supo? Bueno, está bien, les voy a decir. Hoy vamos a estudiar un poquito en el libro de Santiago. Este libro es comparado con Proverbios. Este libro es comparado incluso ahí con Mateo 5, el Sermón del Monte, cuando Jesús da ese gran sermón. Yo sé que tú lo has escuchado. Es comparado algunas partes, algunos versículos. Es comparado con tanto Proverbios como tanto con el Sermón del Monte.
Y mira, vamos a analizar a través del Espíritu Santo lo que Dios quiere hablarle a tu vida. En Santiago 1, acompáñame o apúntalo. Santiago 1, versículo 2 dice muy claro: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos, ¿ok? Deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiere decir que vamos a ser sometidos a muchas pruebas y a pruebas de todo tipo. Pero aquí Santiago nos dice, deben de tenerse por muy dichosos. Seamos honestos. Cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en una situación complicada, lo que menos tenemos es dicha, lo que menos tenemos es gozo, lo que menos tenemos es alegría. Todo eso se va porque no actuamos con fe, porque no vivimos con fe, porque no andamos en fe. La palabra es muy clara y nos dice, debemos de tenernos por muy dichosos cuando estemos en esas pruebas. Y tú dirás, dice Angelita Rivas, perdón, me refiero que fue escrito en cuanto a la historia, no precisamente que en el orden Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, no, sino que fue el primer libro de todos los que hay en el Nuevo Testamento que fue escrito, que se tiene registrado. El libro de Santiago se escribió en el año 45 al 50 después de Cristo. No es que esté en el primer orden del Nuevo Testamento. Qué bueno que lo mencionas, Angelita, y por eso lo aclaro en este momento. Gracias, Angelita, te agradezco mucho. Este libro fue el primero que se escribió antes que Mateo, antes que Lucas, Marcos, Juan, antes que los demás libros. Fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Y es muy sabio. Y seguimos, ahí estamos leyendo Santiago 1, capítulo, vamos por el 3, ¿ok? Ahí nos dice, después de que leímos el 2, que debemos de estar o de tenernos por dichosos cuando estemos en prueba, lee el versículo 2, o guárdalo para que después lo leas con calma. Ahí en tu casa dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta, fíjate, cuando tu fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. En este momento que estamos pasando por pruebas, nuestra fe se fortalece. Nuestra fe aprende a soportar estos momentos difíciles, aprende a soportar estos momentos de crisis. Por eso es que hoy en esta mañana no es porque yo te lo diga, es porque su palabra lo dice y tú lo tienes que creer. Si tú tienes fe, tú no vas a padecer hambre. Si tú tienes fe, tú no vas a padecer situaciones complicadas en tu vida. Y aún, como leíamos en el versículo 2, si por alguna situación tu vida es puesta o es sometida a ciertas situaciones, tú debes de tenerte por dichoso, porque esa situación lo único que va a generar en tu vida es fortaleza, es confianza en el Señor. Seguimos leyendo. Ahí en el versículo 4 dice, pero procuren que esta fortaleza, que vas a adquirir en el Señor, te lleve a la perfección. No hablamos de gente perfecta, nadie es perfecto, pero cuando tú tienes un error, cuando a ti te sucede algo, cuando tú te equivocas, cuando tú te tropiezas, debes de ser sabio y debes de aprender de ese error, debes de aprender de ese tropiezo. Y si tú vas caminando y ves el hueco y a lo mejor la primera vez vas por distracción y te caes en el hueco, la segunda vez cuando tú vayas por ahí, debes de estar atento, te debe de haber llevado a la perfección, a un mejoramiento esa situación que pasaste. Hoy en día estamos viviendo una situación complicada y lo que a lo mejor tenemos que aprender de esta situación es que muchos de nosotros no debemos o no podemos vivir vendido con una institución, no debemos de vivir debiéndole a personas, debiendo muchas cosas de nuestra vida, porque en este momento que nadie lo esperaba, en este momento que estamos viviendo, pues Señor, ¿y de dónde saco? ¿Y ahora qué hago, Señor? ¿No? Esto te debe de hacer sabio. Tiene algunos años atrás que he aprendido eso. Si tengo para comprarlo, gloria a ti, Padre, lo compro. Si no tengo para comprarlo, Señor, me aguanto, voy juntando hasta que tenga para comprarlo. Y en algunas ocasiones, no tengo por qué mentir, en algunas ocasiones cuando hay una super mega oferta que tú dices, paga hasta el otro año y a 12 meses sin intereses o algo así, ya sabes que las tiendas a veces ponen una super mega oferta y dices, bueno, Señor, está bien, pues vamos a pegarle un tarjetazo, ¿no? Pero tenemos que aprender de todas las situaciones que vivimos, aprender. En cuanto a la salud, hay personas que,
estuve en contacto, estuve cerca y posiblemente, y después resulta que no. Pero ¿qué pasa? Genera confianza en ellos y al rato salen y normal. No está aprendiendo de la situación. Tiene que valorar, tiene que aprender la situación. Entonces, la fe lo que va a hacer es aumentar tu confianza en Dios. Y aún en las situaciones difíciles. Mira, yo el año pasado, en diciembre, tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Querétaro, en San Juan del Río. Fuimos a visitar a unos familiares. Y en el transcurso, bueno, de aquí llené el tanque de gasolina, salimos bien y todo. Pues yo iba normal, ¿no? Viendo cómo va bajando, va bajando. Y llegó un momento en el que me perdí y entré en reservas. Y de verdad le dije a Gallo, oye, ¿sabes qué? Ya me estoy quedando sin gasolina. Chécate, googlea o busca ahí en el GPS todo cuál es la gasolina más cerca. Y los carros tienen la opción de ver cuántos kilómetros te faltan para que se acabe el tanque de gasolina, ¿no? Por ejemplo, tienes 15 kilómetros para llegar a la gasolina, ¿no? Entonces yo checo y nada más me daba 12 kilómetros. Y se pone Gaby a buscar y nada, la gasolina más cerca creo que estaba como a 20 kilómetros, o sea, y yo dije, Señor, y de verdad, mi esposa no me va a dejar mentir, me puse a orar, me puse blanco, pues obviamente voy con mi esposa y con mi hija, la situación a veces en las carreteras no es muy buena, y Señor, por favor, ayúdame, no fui imprudente, Señor, y si lo fui, perdóname, y empecé a orar, y tú sabes, empecé a activar mi fe, de verdad no te miento. Como a los 3 kilómetros llegamos a una caseta y antes de la caseta había. Pero a lo que voy, y de verdad Gaby es mi testigo, no estaba en el GPS, ni en el internet, ni registrado esa gasolinería. No estaba. Entonces yo dije, Señor, esto es cosa tuya. En el momento me hiciste sudar, en el momento me hiciste implorar y clamar a ti. Pero gracias, Señor, ¿no? Y pues ya en ese momento ya descansé. Así tiene que ser con nuestra fe. La fe tiene que vencer las tempestades. La fe tiene que vencer las pruebas. La fe tiene que sobresalir ante toda situación. Y ahí mismo en Santiago 1:6 dice, pero el que tiene alguna situación tiene que pedir con fe. Si tú tienes algún problema, si tú tienes algo que esté ahorita trayendo dificultad a tu vida, llámese por el área de salud, llámese por el área emocional, llámese por el área laboral o por la empresa. Si tú tienes alguna situación, hoy activa tu fe. La palabra es bien clara y dice, tienen que pedir con fe, sin dudar nada. No, léelo ahí, Santiago 1:6, no tienes que dudar absolutamente nada, porque el que duda es como la ola del mar que va de un lado a otro, y peor aún, en el versículo siguiente, en el 7 dice, quien dude o quien sea así, no va a recibir nada de mí. Qué tremendo es la palabra. Por eso es que tenemos que leer y escudriñar su palabra, y no solamente leer por leer, sino leer con entendimiento y pedirle al Espíritu Santo perdón, que nos ayude a comprender todo eso. Cuando tú pides, mira, tú pides y dalo por hecho. En su tiempo, en su momento, si está dentro de la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de hacerlo y de cumplirlo. Dios se va a encargar de tomar control de esa situación. Entonces, tienes que activar tu fe. Así como lo dice ahí en ese versículo 6, sin dudarlo. Y me ayuda a recordar otro pasaje, yo sé que tú lo has leído, el otro día lo comentaba, en Lucas 7. En Lucas 7 habla de este centurión, este hombre que tenía a un trabajador muy querido, enfermo. Y es un pasaje muy bonito, cuando Jesús estaba entrando en Capernaum, el centurión lo escucha y manda a los ancianos, imploró, clamó para que Jesús viniera y orara por su trabajador y lo sanara. Y lo increíble, y por eso lo menciono en este pasaje, es que Jesús, ya cuando se estaba acercando, mandó a otro trabajador y le dijo, Señor, no te molestes en entrar, no soy digno de que tú entres. Ahí en Lucas 7, versículo 6, no soy digno de que tú entres en mi hogar, no me siento digno, por eso yo no salí a recibirte, porque no me siento digno de estar delante de ti. Lo que me sorprende son las palabras de Jesús, ¿no? Jesús, incluso, antes de que Jesús dijera esto, Él dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra, Jesús, ¿no? Porque yo tengo autoridad, y cuando yo digo, haz esto, se hace, y deja esto, y se deja, y etcétera. Y Jesús se maravilla y se asombra, ¿no? Dice la palabra, dice en el versículo 9, si no me equivoco, dice, Jesús se maravilla y les dice a los que iban con Él, os digo que en todo Jerusalén no he visto tal fe.
Yo a veces me he cuestionado, si este hombre tenía esa fe, ¿no? Digo, no es que esté contradiciendo, y lo aclaro bien, ¿no? ¿Por qué hizo ir a Jesús hasta allá? ¿Por qué no desde donde estaba Jesús le hubiese dicho, Jesús, tengo a mi trabajador enfermo, pero yo sé que si tú lo dices, él va a ser sano, ¿no? A veces necesitamos ver para creer. El centurión, al mandar a llamar a Jesús, creyó que entonces iba a recibir el favor de Jesús. No lo dice la Biblia, esa es una conclusión mía. No sé si tú al leer esto alguna vez te llegaste a preguntar, pero es muy hermoso ese pasaje. Tenemos que creer, tenemos que, sin dudar, y más en estos tiempos, como te lo he estado mencionando, creer en lo que Dios tiene para tu vida. Cada que escuchas un mensaje, cada que tú escuches una palabra de Dios, tienes que activar tu fe. Pero no solamente activar tu fe, tienes que ponerla en práctica. Y acompáñame ahí en Santiago 1, versículo 22. Santiago 1, 22, apúntalo. Dice, y es muy bien clara la palabra, pero no basta solamente con el oír el mensaje. Yo te leí en el principio lo que dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Ahora, Santiago 1, versículo 22 nos dice, hey, no basta solamente con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, porque la fe, escúchame, la fe sin obras es una fe muerta. La fe sin acción es una fe muerta. Hoy en día tú tienes que tener fe y tienes que decir, si tú tienes un negocio, si tú tienes una empresa, el Señor va a sustentar mi empresa, el Señor va a sustentar mi negocio, el Señor va a ayudarme en mi trabajo, el Señor va a ayudar, y tienes que activar tu fe. Ahora, la fe sin obras es muerta, tienes que hacer tu parte. Si por ejemplo la persona que tiene un negocio que vende artículos, productos, etcétera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salir a vender, promocionar su producto, ¿no? No nada más es decir, Señor, yo creo que va a ser así. No, tienes que hacerlo. Ahora, cualquiera, y de seguro alguien está pensando, obviamente que si tú sales a vender, obviamente que si tú sales a promocionar y sales a anunciar, pues vas a vender. No. Puedes laborar, puedes trabajar y no puedes obtener el beneficio de ese trabajo. Y te lo demuestro. Mateo 5, la pesca milagrosa. Sus discípulos estuvieron toda la noche tratando de pescar y no encontraron nada. No obtuvieron nada. Muchas veces estamos trabajando así. ¿Por qué? Porque trabajamos con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia. Pero cuando activamos nuestra fe y subimos a la barca, en nuestra barca, a nuestro Señor, a nuestro amado Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús? Le dijo a Pedro, llévame a lo profundo, llévame a lo hondo. Pedro, tira las redes. Señor, por favor, estuve toda la noche, no pescamos nada, pero por tu palabra lo haré, le dijo. Así en ese momento Pedro activó su fe. En ese momento Pedro dijo, Señor, pues, si tú lo dices te voy a obedecer. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecerlo en cuanto a lo que Él nos dice en su palabra. Y ahí fue la pesca milagrosa. Se llenaron las dos balsas, casi se rompen, ¿no? Así es en tu negocio. Señor, yo hoy pongo mi negocio en tus manos. Ayúdame, aunque esté la situación, aunque haya escasez, aunque esté muy fea, Dios va a proveer. Lo mismo en tu familia. Señor, tú conoces cuál es mi situación ahorita. Las personas que han reducido o les han bajado el sueldo o que no han tenido, como decía en un principio, esos ingresos extra. Señor, tú conoces mi situación, te pido, no me desampares, Señor. Y créeme, si tú activas tu fe, muchas veces, y he escuchado testimonios, es cuando mejor come la persona. Porque de repente le llega la bendición, unos camaroncitos, te llega la bendición, unos bistecitos, ¿no? Te llega la bendición, una despensa. Porque tienes la fe activada, porque aún pese a tu situación, aún pese a la circunstancia, tú estás creyendo en Dios, tú estás confiando en Dios. Y así es como nosotros tenemos que vivir, confiados totalmente en Él. Y más adelante ahí en Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué sirve en decir a uno que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? Tenemos que demostrar con nuestros hechos que tenemos fe. Tenemos que demostrar con hechos de que nosotros confiamos plenamente en Dios. Tenemos que hacerlo. Y en este pasaje se refiere porque cuando tú ves a alguien necesitado y le dices que el Señor te bendiga, que el Señor prospere, que el Señor te dé alimento,
Pero si tú tienes la oportunidad, activa tu fe. Si tú tienes la oportunidad, bendícelo. Porque la fe, estás declarando bendición en su vida. Pero si tú tienes la oportunidad, hazlo. La palabra es muy sabia y nos invita a eso, a activar nuestra fe, pero nuestra fe con hechos. No nada más es como te mencionaba hace un ratito, de que bueno, ya activé mi fe y ya me duermo y ya no hago nada más. No, tienes que seguir, tienes que hacer algo más. Y el versículo 20 de Santiago 2 es fuerte, déjame leértelo, es fuerte, pero habla y da un mensaje, dice, no seamos tontos, y reconoce que sin la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. La palabra lo dice, no seamos necios, no seamos tontos. Sin la fe que tenemos no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Pero es muy normal cuando tenemos situaciones y cuando tenemos problemas y dificultades. Déjame rápido comentarte una experiencia. Yo viví muchos años al lado de una persona que fue de mucha bendición para mi vida. Un amigo que ya está descansando, esperando al Señor. Y que sé que en la vida de muchas personas fue de mucha bendición. Porque fue un hombre de fe. Fue un hombre en el que Dios lo utilizó para impactar la vida de muchas personas, de muchas generaciones. Y entre esas está mi vida. El tiempo que estuve con él, aprendí muchas cosas. Pero déjame contarte un testimonio que nadie lo sabe, creo que nada más mi esposa se lo conté. Cuando él salió de la congregación y el pastor le dijo, pues ya es tiempo, abre tu camino, ¿no? Yo me imagino que en esta situación, tantos años él estando como pastor o estando como líder, estando ahí en la congregación, pues él estaba confiado, ¿no? En sus altas y en sus bajas, pero él estaba ahí seguro. Cuando prácticamente le dicen, bueno, mijito, pues es tiempo, vámonos, ¿no? A volar. Él vivió y pasó un momento de situación, un momento de duda. Y te lo digo porque él me fue a visitar a mi oficina. Un lunes llegó, recuerdo muy bien, con su playerita de Pepe el Toro. Era una playerita a rayas, blanca con rayas negras. Y sus lentes, ya sabes que era bien fresón nuestro amigo Alexao, ¿no? Sus lentes y su mariconera y así, ¿no? Y pasó, en ese entonces trabajaba yo en un hotel y lo pasé a la oficina y estuvimos platicando y ya me explicó todo el rollo, ¿no? Pero de verdad te lo digo, yo lo vi súper cabizbajo. Él en cierta forma me decía, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Pues obviamente no tengo para esto, no tengo para el otro. Y él como amigo mío abrió su corazón y pudo decirme, ¿ahora qué voy a hacer? No, ahorita estoy pues como contigo, viniendo a ver precios de lugares, de locales, pues para poderlos rentar, pero pues todo está carísimo, todo está complicado. Y recuerdo algo, palabras más, palabras menos, recuerdo algo que le dije, mira Alexis, tus más grandes victorias, las más grandes victorias de las personas, de los hijos de Dios, demandan pasos de fe. Y te digo, y lo menciono porque él era una persona que vivía de fe. Pero a veces cuando tenemos una situación, a veces cuando tenemos un problema, a veces podemos choquearnos y a veces podemos bloquearnos. A cualquiera le puede pasar, a cualquiera. No te sientas excluido, a cualquiera le puede pasar. Obviamente fueron momentos, minutos, tal vez horas que él estuvo con eso. Pero de ahí él activó nuevamente su fe. Y te digo porque tuve la bendición y el privilegio y la oportunidad de vivir con él unos años maravillosos en donde pude ver la mano de Dios actuando en cuanto a su fe, viendo el resultado de cuando un hijo de Dios dobla rodilla, de cuando un hijo de Dios declara la palabra, de que cuando un hijo de Dios confía y cree y pide con fe, Dios le escucha y Dios obra y Dios bendice y Dios mueve. Pude verlo, pude disfrutarlo, pude aprender de esa situación. Entonces siempre va a haber situaciones en nuestra vida, siempre. Pero la vida traerá muchos conflictos, pero la vida traerá muchos problemas, pero tú decides cómo combatirlos. Si los vas a combatir con fe o si los vas a combatir sin fe. ¿Sabes cuál es la situación? Y lo dice en Hebreos 11. En Hebreos 11 yo sé que tú te lo sabes de memoria, lo he comentado otras veces, ¿no? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ahí en el versículo 6 más adelante dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En estos momentos difíciles tenemos que vivir y activar más nuestra fe, tenemos que buscar más, porque ¿quién es el autor? ¿Quién es el consumador de la fe? La misma palabra lo dice, ¿quién es? Es Jesús.
Jesús es el autor, Jesús es el consumador de la fe. Y lo dice, y tú lo puedes ver ahí en tu Biblia, en Hebreos 12, capítulo 2, que Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos? Es ir a Jesús. ¿Para qué? Para llenarnos de fe. Agarrarnos de Jesús. ¿Para qué? Para que aún con los problemas y aún con las situaciones, tú y yo podamos salir airosos, podamos salir victoriosos, podamos salir triunfantes. Recuerda esa historia de Pedro y me gusta, ¿no? Que cuando estaba ahí sobre el mar y ven a lo lejos una persona y creen que es un fantasma y Jesús le dice, hey, tranquilo, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Pues ven, ¿cuál es el problema? Cuando tú vas a Jesús, puedes caminar sobre el agua. Recuérdalo, hay cosas que con la mente no puedes asimilar, hay cosas que con la mente no puedes comprender, pero con la fe todo es posible. Pedro caminó sobre las aguas, se bajó de la balsa, la palabra lo dice, tú lo sabes, y dio pasos, caminó. ¿Cuál fue el problema? Que él, al ver la situación, al ver la tempestad, desvió la mirada, se alejó de Jesús. Perdió o apagó esa fe con la que inició y con la que dio el primer paso al bajar de la balsa. Y así posiblemente en este momento, en alguna situación de nuestra vida pueda estar sucediendo. Y Jesús te dice, ten fe, yo estoy contigo. Y Jesús te dice, confía, yo soy tu proveedor. Confía, yo he vencido al mundo. Confía, yo estoy a tu lado. Y sí, en el momento escuchas el mensaje y te llenas de fe, pero al rato escuchas una mala noticia. Al rato escuchas, no, oye, que ya hay otros más contagiados. Oye, que fíjate que la situación en el trabajo está así. Oye, ¿y qué es lo que pasa? Te empiezas a alejar de Jesús, empiezas a voltear tu vista como Pedro hacia la tempestad, hacia los problemas y empiezas a hundirte porque te desconectas de la fe que Dios está depositando y quiere que tú vivas. Pasos de fe es algo que el mundo no te puede dar. Mira, tú no puedes ir a un centro comercial, tú no puedes ir a una tienda y decir, bueno, pues vengo a comprar un litro de fe, ¿no? Vengo a comprar un litro de amor, vengo a comprar un litro de paciencia. O sea, suena tonto y yo lo sé, y perdón que lo diga de esta forma, pero por eso Gálatas 5:22, ahí menciona eso. Cada una de esas cosas, amor, gozo, paz, se me fueron los otros, bondad, fe, mansedumbre, cada una de esas cosas tú las vas a obtener solamente cuando tú te acerques a Dios, solamente cuando tú confíes y te acerques a Jesús, solamente cuando tú dejes que el Espíritu Santo hable a tu vida. Tú podrás comprar cosas materiales, pero ahorita, y perdón que lo diga, ¿de qué sirve que tengas la mejor ropa? ¿De qué sirve que tengas el mejor carro? ¿De qué sirve que tengas el mejor reloj? Estás en tu casa, no puedes hacer nada, y yo sé que esta situación va a pasar. ¿De qué sirve que tengas mucho dinero? Si esta enfermedad ataca igual, tanto ricos como pobres, ataca por igual. ¿De qué sirve? Gente que es pudiente, o perdón, que fue pudiente, que tuvo mucho dinero, no pudo aún con todo su dinero poder salvarse de esta situación. Y muchos de ellos, gente importante, gente reconocida, ha perdido la vida por causa de esta enfermedad. Esto nos enseña que no tenemos que poner las cosas. No es que seas despreocupado y no es que, ay, no puedo tener nada. No te desvíes y no te confundas. Pero lo principal, lo más importante ahorita está ahí, cerca de ti, alrededor. Es tu familia. Y ahí con ellos es donde tú en este momento tienes que unirte y tienes que fortalecerte y tienes que empezar a caminar en fe. Tienes que empezar a confiar y hacer las cosas como a Dios le agrada. A vivir por fe, a creerle, a confiar en Él, a poner en Él toda tu confianza. Y yo sé que Dios seguirá obrando en tu vida. Yo sé que Dios seguirá haciendo muchas cosas. Y mira, termino ahí con Santiago, si regresamos, si tú lo buscaste, Santiago 5, ya estamos por terminar. Santiago 5, versículo 10, déjame buscarlo rápido y leértelo. Santiago 5, 10 dice lo siguiente. Si ya lo tienes, dame un segundo, acá lo tengo. A ver, Santiago, acá está, 5. Santiago 5, 10. Hermanos míos, tomen como ejemplo el sufrimiento y la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pues nosotros, versículo 11, consideramos felices a los que soportan, fíjate, con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo trató al final el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Y viene el versículo importante, versículo 13, digo, todos son importantes, pero lo que quiero remarcar, si alguno de ustedes esté afligido, Santiago 5:13, si alguno de ustedes está afligido, que ore. ¿Qué es que ore? Que hable, que platique, que busque de Dios, que busque intimidad con Dios, que busque intimidad con Jesús, con el Espíritu Santo. Y si alguno está contento, pues que cante alabanzas, pon ahí en tu casa música, alabanza, sube el volumen, que tus vecinos lo escuchen, que escuchen el gozo, la alegría que hay en ti. Versículo 15, cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados estos pecados. Es importante, hermano, es importante, familia, que en estos momentos nosotros sigamos creyendo. Pero como leímos en Santiago 2, no solamente es el oír, sino realmente es en poner en práctica, en poner en nuestro diario vivir, activa la fe. No solamente es escuchar y bueno, sí estuvo muy padre, bueno, sí me llamó mucho la atención, sí me gustó, no. Tengo que activar, tengo que vivir. Presento mi situación, presento lo que hoy tengo, mi condición. Y digo, Señor, mejor que nadie tú la conoces, pero hoy yo la presento a ti y yo te pido que tú me ayudes. Y yo te pido que tú tomes el control. Y yo te pido que tú me des esa fortaleza para atravesar esta situación. Y lo leímos, por eso te llevé a la palabra, siempre me gusta hacerlo. Lo leímos con la palabra de Dios. El que pide con fe, no dudando. Hoy en esta mañana, no des entrada a la duda. Hoy en esta mañana, no des pie al temor. No des pie a la angustia. No des pie a la preocupación. No dudando, Dios podrá hacerlo ahí en tu vida. Porque así como te leí los otros pasajes, Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios fiel. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, Él no cambia. Y si Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días, es porque yo lo creo y tú debes de creerlo y así será. Y Él seguirá ayudando y Él seguirá trayendo paz y socorro a nuestras vidas en estos momentos difíciles. Yo quiero terminar con una oración, amigo, hermano, familia, y vamos a hacerlo una oración de fe, ¿ok? Vamos a activar nuestra fe y vamos a vivir por fe. Vamos, aún como lo leímos, sí hay situaciones, y me gustó mucho recordarlo en el de Lucas 22, cuando Jesús estaba hablando con Simón. Simón le dijo que Satanás estaba pidiendo para zarandearlo, dijo, pero yo estoy intercediendo para que tu fe no falte. Así es como tenemos que hoy juntarnos, que nuestra fe no falte, porque van a venir situaciones, hay mucha gente que está hablando y diciendo, y tú tienes que ir a la palabra. Tienes que ir a la palabra, tienes que ir a buscar, porque va a haber mucha gente que va a querer meter miedo, va a querer meter otras ideas, que viene ya el orden mundial y donde va a haber una sola moneda y nos van a poner el chip, etc. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Si tú tienes fe y si tú confías en Dios, Dios tomará control de tu vida. Dios lo hará. Entonces, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. Saca de tu mente y de tu corazón, pídele ahorita al Espíritu Santo y ora con fe conmigo. Pide al Espíritu Santo que en este momento traiga a tu mente y a tu corazón aquellas cosas que te han hecho dudar, aquellas cosas que te han hecho tener temor, aquellas cosas que te han hecho tener angustia, y en este momento ponlas ahí delante de su presencia, ponlas ahí delante de Dios y dile: Señor, con fe, yo creo y yo confío que voy a caminar aún en medio de esta dificultad, aún en medio de esta situación y aún en medio de esta que estamos viviendo, de esta crisis. Yo camino por fe, Señor. Así que cierra tus ojos, vamos a orar todos juntos. Padre, te damos muchas gracias, porque sabemos que cuando tú nos hablas, Señor, que cuando tú nos ministras a través de tu palabra, Señor, nuestro espíritu se edifica. Y yo te agradezco porque tú has bendecido mi vida, Señor, con estos versículos, porque yo cada vez, Señor, que me levanto, yo declaro y yo confío, Señor, que tú tomas el control de mi vida, Señor, que cada una de las cosas que pasan en mi vida, Señor,
Creo que es por tu perfecta voluntad, Señor, pero así también por tu perfecta voluntad te pido que me ayudes a comprenderla, a entenderla, Señor. Y sobre todo que me ayudes a tener fe, aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos en donde yo no entiendo y no comprendo por qué están pasando las situaciones o por qué se están atravesando ciertas cosas en mi vida. Ayúdame a no desfallecer, ayúdame a no debilitarme, ayúdame a no decaer, Señor, sino todo lo contrario. Precioso Espíritu Santo, tú que eres ese consolador, ven en este momento y habla a los corazones y a las mentes y a los espíritus de tus hijos y trae a su mente lo que ellos tienen que depositar ante el Padre. Trae a su mente lo que ellos tienen que entregar. Todas esas preocupaciones, esas deudas, esas enfermedades que la ciencia, que algún doctor ha declarado y ha dicho, ayúdalos a creer y a confiar en fe que ellos pueden recibir de ti el favor, que ellos pueden recibir de ti la sanidad, que los días de nuestras vidas no dependen de alguien, no dependen de una pandemia, no dependen de una situación. Los días de nuestra vida dependen de ti, Señor, y solamente tú sabes hasta qué día y hasta qué momento, Señor, tendremos aquí en esta tierra, Señor, ese tiempo prestado. Pero mientras eso esté así, yo te pido que mientras tú nos permitas tener un último suspiro, Señor, de vida, hasta ese último suspiro de vida, Señor, podamos tenerlo con fe, creyendo, Señor, creyendo que tú eres el galardonador, Señor, creyendo, porque es nuestra fe la que nos hace creer, Señor, que estaremos contigo, que nos espera una eternidad de descanso, una eternidad, Señor, de disfrutar a tu lado, Señor, una eternidad en la que te vamos a alabar y adorar, Señor, y vamos a disfrutar, Señor. Pero antes de todo eso, Señor, ante toda situación que se genera aquí en la tierra, Señor, yo te pido que tú ayudes ahí a tus hijos que están orando en este momento, que están creyendo con fe, que tú ayudes a través de tu Espíritu Santo, Señor, que esta fe se mantenga presente en todo momento. Te lo pido, precioso Jesús, en tu nombre, precioso Jesús. Te doy muchas gracias. Gracias, precioso Jesús. Amén y amén.